Los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más azul cuando estoy junto a ti. No me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con pasión, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi porción. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y yo sé que habrá mañana. Mi corazón tiene la calma, pues tú eres toda mi esperanza. Y aún el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, tú vives en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Padre, en esta mañana, como siempre, Señor, te queremos agradecer la gracia, el favor tuyo, la benevolencia, la inmensa misericordia, Señor, que tuviste con todos nosotros, tus hijos, en toda la tierra, Señor. Gracias por el sacrificio eterno que de forma voluntaria tú quisiste hacer por toda la humanidad, Señor. Te exaltamos a ti, Padre, y te reconocemos como nuestro único y absoluto Dios eterno. Nuestra oración, Señor, en línea con tu propósito y con tu voluntad, que podamos comprender la inmensidad de tu justicia, que al menos la podamos comprender un ápice en nuestro entendimiento, Señor, en nuestra forma de concebir tu mensaje, Padre precioso. Esa justicia eterna, esa justicia maravillosa, con la cual tú nos redimiste, nos rescataste, nos perdonaste, nos regresaste al origen nuestro, que eres tú, bendito Señor. Señor, de la misma manera que entendamos lo que es ser tus ministros y testigos de aquellas cosas en las que tú nos has hablado y de aquellas cosas en las que tú nos estarás hablando posteriormente. Que entendamos igualmente la necesidad inmensa que tenemos de conocer tu voluntad, de verte a ti como Dios eterno, como Dios justo, como Dios majestuoso, como nuestro Padre Dios. De ver al justo en esta tierra y asimismo, Señor, que entendamos lo que implica cada día, Señor, escuchar la voz de tu boca,
que sepamos que para eso estamos acá, para conocerte, para verte y para escucharte, Señor. Gracias, Dios, con esa convicción nos congregamos en esta mañana y todo el tiempo que tú nos permites estar congregados contigo y estar congregados en el cuerpo y entre el cuerpo, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento y por llevarnos a comprender estas maravillosas verdades y este misterio glorioso, Señor, que tú dispusiste y en el cual, Señor, tú cada día nos tienes ahondando, profundizando a través de la gracia y el favor de tu Espíritu. Gracias, Padre maravilloso. Gracias por aquellos que vienen a la presencialidad y gracias por aquellos, Señor, que acuden, atienden de manera virtual también este espacio de enseñanza, este espacio de aclaración de tu mensaje, Señor bendito. Creemos, Señor, que nosotros tenemos una loable tarea que es sembrar la semilla y también regar la tierra para que la semilla que es Cristo impartido en nuestros corazones brote y dé el fruto que solo tú conoces, Señor. Nosotros hacemos esta tarea con dedicación, compromiso, con solicitud, con gozo, en paz, con reposo y asimismo con sacrificio normal que debemos hacerlo, comprendiendo que para esto fuimos llamados, para esto fuimos engendrados y para esto hemos nacido, Señor. Y por encima de todo, de la tarea que nosotros hacemos, tú eres quien das el crecimiento, Señor. Y por todo ello, por ser nosotros colaboradores de tu reino y por ser tú el Señor Dios quien das fruto, que nosotros no podemos ni controlar ni lo podemos dimensionar. Nosotros, Padre, te exaltamos, te reconocemos, glorificamos tu presencia, tu grandeza, Señor, tu benevolencia por sobre todo. Gracias, Señor. Amén. El saludo para todos los amados que están aquí con nosotros en la presencialidad y el saludo para todos los amados que se unen a este espacio y a este tiempo de virtualidad, que lo hacen de manera inmediata, de forma sincrónica, y aquellos que lo harán en diferido o de forma asincrónica. Bienvenidos, gracias por concedernos ustedes el honor de poder compartir estas gloriosas verdades, el Evangelio de Cristo, aquello de lo que el Padre nos habla, que es el misterio escondido en las edades anteriores, pero que a Dios le ha placido revelar a sus apóstoles, a sus profetas, a sus hijos, a los diligentes, a los solícitos, a los dispuestos a conocerle y obedecer su mensaje, conocerle y obedecer su palabra, su voluntad. Un abrazo para todos ustedes. A ver si mi esposa da un saludo por acá. Más tarde va a dar el saludo, muy seguramente. Y comentarles, habíamos anunciado que estaríamos realizando el SEM en la ciudad de Cali el día de ayer, que estábamos a 11 de octubre. SEM que lamentablemente, tristemente, tuvimos que aplazar, tuvimos que cancelar. Confiamos en el Señor que simplemente haya sido un aplazamiento, que no haya sido una cancelación por tiempo indefinido. Creemos que Dios tiene en la ciudad de Cali, por supuesto, hombres y mujeres de todas las edades, los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, ancianitas. Bueno, que Dios tiene ministros, líderes, que Dios tiene personas que tienen hambre y sed de este conocimiento de la palabra del Señor. Por lo pronto no fue posible realizarlo, infortunadamente no tenemos un grupo de personas que acuda a este tipo de llamado, un grupo de personas, un número interesante, importante. Sí sabemos que hay 2, 3, 4 personas
hemos hecho un esfuerzo grande tratando de aperturar la universidad, tratando de continuar adelante con los SEM. No obstante, pues encontramos situaciones que impiden que se pueda dar esta compenetración y se pueda articular de manera armoniosa para que este trabajo realmente tenga el fruto que debe de tener. Oramos, creemos, es decir, no nos quedamos simplemente en mirar las situaciones que impiden, que dificultan que esta tarea pueda continuar adelante, sino que nos centramos es en el hecho de saber que este evangelio ya fue predicado a las naciones, ya fue predicado a la humanidad. Y al haber sido predicado, pues también se ha provocado un fruto proveniente del Señor que nada ni nadie lo puede detener. Pero nosotros también comprendemos y sabemos que Dios lo hizo hermoso, lo hizo perfecto todo en su kairos, primero que todo, y ese kairos debe de tener una confabulación y una compenetración también con el cronos de esta tierra. Entonces, cuando las cosas vemos que no encajan, no se articulan como debería ser, pues comprendemos que hay dificultad para que ese kairos tenga esa expresión en este cronos. Las cosas que uno piensa pues han de ser bastantes, han de ser muchas, pero confiamos, insistimos en que al haber sido este mensaje ya predicado en las naciones, pues Cali no es una excepción como ciudad y hay gente que ama a Dios, hay gente que está orando, hay hijos de Dios que están a la espera, que pacientemente están confesando el mensaje del Señor, están orando para que finalmente podamos articular allí. Hemos hecho una tarea desde atrás, pero han venido situaciones que pudiéramos decir de influencia con otros intereses, divisiones, bueno, en fin. Pero Dios tiene la gente y eso es lo importante. Entonces, a esas personas, a esa gente, a esos hombres y mujeres con mentalidad de reino es a los que nos queremos dirigir y con quienes deseamos y anhelamos trabajar, por supuesto. Si ustedes son de ese tipo de persona que están en Cali o que tienen parientes en Cali o conocen personas en Cali y que están dispuestos a acudir a este tiempo de enseñanza, de capacitación, para que podamos desarrollar los seminarios de entrenamiento ministerial y a la vez para que podamos también iniciar la universidad, Rema University, te puedes poner en contacto con nosotros. Me puedes llamar, nos puedes encontrar ahí en el Facebook, ahí aparecen los números telefónicos, los celulares, pero igual te lo digo acá, 310-519-1054. Ahí nos llamas y nos dices, yo soy el pastor, yo soy la pastora, o yo me congrego en tal lugar, yo quiero estar ahí pendiente, quiero colaborar, quiero estar en el compromiso. Entonces nos llamas y coordinamos. 310-519-1054. El evento para la ciudad de Quibdó, la capital del Chocó, va bien, gracias a Dios. Ahí está a cargo la pastora Sol Rentería con todo su equipo de trabajo. El obispo Frank Picón y su esposa pues están al tanto y al pendiente de desplazarse para Quibdó. Hay probablemente una comisión de Rema University en el eje cafetero, en Pereira, que quieren viajar con nosotros. Estaremos compartiendo con Gerleanis, que estará viajando yo no sé de dónde. Ella a veces lo saluda a uno, está en Bogotá, está en Barranquilla, está en Santa Marta, no sé, se dedicó a pasearse por todo Colombia, esta muchacha, hasta que le den la visa para Estados Unidos seguramente, y luego nos escribirá desde Estados Unidos. Y también estaremos con Denia Herrera, ella viajará entonces desde Cartagena para tener un espacio bien especial, con fraternidad, crecimiento en la palabra, bueno, un espacio bien hermoso, bien bonito. Nosotros nos desplazaremos de aquí de Pereira, Fran Picón desde Estados Unidos con su esposa, y bueno, y toda la comitiva que allí nos estaremos encontrando.
a 14, 15 y 16 de noviembre de este año 2025. Y bueno, y hay otro SEM en el país. Entiendo que hay SEM en Acacías, que hay en Bogotá, que hay en Zipaquirá. Ya, bueno, en fin, hay SEM en distintas partes. Importante que ustedes se metan a la página de REMA, de la Red Ministerial Apostólica, y ahí se dan cuenta de toda la información que se está circulando. Nosotros originamos hoy desde acá, desde Pérez Alto, la vereda Pérez Alto, en el corregimiento de Arabia, en Pereira. Y vamos a continuar en esta tónica de enseñanza que glorificamos a Dios porque ha despertado un gran interés y evidentemente lo estamos haciendo, pues primero que todo, bajo la dirección del Señor. Eso pues no nos cabe ninguna duda, porque es un principio aplicado en la vida de nosotros, de mi esposa y mi persona, y de todos aquellos que hemos podido impactar en todos estos años. Un principio aplicado desde hace 36 años que lo hemos recibido del Señor y que se ha venido aclarando, por supuesto, cada día más, y que hemos podido ver el fruto que esto produce. Hemos dicho, y no dejaremos de aclararlo, que esto es un asunto que genera libertad en el interior de nuestro corazón, en el interior de la vida de cada uno de nosotros, donde estar como ligado o apegado o casi que ser idólatra de las cosas materiales, del recurso financiero, es uno de los asuntos inmediatos de los cuales uno va siendo libre cuando uno tiene respeto y cuando uno aplica este principio en el dar y recibir. Como lo ha dicho Pablo, ustedes estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Para las personas que lo querían hacer, que eran los filipenses, que tuvieran esa grata oportunidad de participar en el dar y recibir. Entonces, esto tiene que ver con ese aspecto, la gracia que Dios ha puesto en los hijos, en sus hijos, en los redimidos, respecto de este principio de prosperidad en la aplicación del dar y recibir. Entonces, con esa convicción es que estamos compartiendo con ustedes todos estos aspectos, conceptos, dentro de ese fundamento o dentro de ese principio glorioso que implica el dar y recibir, y cómo esto remunera de una manera exponencial la vida de todos aquellos que asimismo lo practiquen, y que tiene lógicamente un condicionamiento especial, que entre ellos es hacerlo con frecuencia. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, ustedes enviaron una y otra vez. Entonces, decir que enviaron una y otra vez no es igual que decir ustedes ocasionalmente participaron, ustedes esporádicamente participaron. No, es un asunto de que debe ser constante, continuo, y vamos a seguir aclarando, insisto, esas directrices, estos conceptos gloriosos. Entonces, que sea un asunto constante, lo que no quiere decir es que entonces todo el tiempo tú tienes que estar dando de un recurso que ya recibiste. Lo que esto quiere decir es que de todo lo que Dios pone en nuestras manos, de allí nosotros extraemos una porción que ya hemos decidido, que ya hemos determinado a qué cifra se refiere, porque debe ser, tiene que ver con el hecho de que sea una cifra generosa, realmente, que no sea una cifra mínima, sino que sea una cifra generosa. Y esa cifra generosa, pues ustedes ya entran a determinar cuánto puede ser. Nosotros, o por mi parte, pues yo recomiendo que sea más del 10%, en razón a que de manera legalista nosotros aprendimos a dar el 10%. Pero cuando uno mira, no se habla de un 10% bíblicamente, se habla es de diezmar, pero el diezmar no necesariamente es un 10%. Y una expresión muy castiza entre nosotros, en nuestro medio,
es que nosotros decimos que en algún momento, cuando nos hemos levantado como sin mayores fuerzas, o durante el día que hemos hecho algún trabajo y hemos atendido algunos compromisos, entonces llegamos a nuestra casa y decimos, estoy como diezmado, ¿cierto? Vamos a comer algo y resulta que la persona no tiene mucho apetito y entonces también dice, no, tengo un apetito algo así como diezmado, ¿ves? O emocionalmente nos sentimos diezmados. Cuando decimos eso no nos estamos refiriendo expresamente a que me siento un 10% menos. Porque ese diezmado lo que significa es que tú puedes decir, mira, estoy como al 40%, estoy como al 20% de mis fuerzas, de mi capacidad mental, del esfuerzo que quiero hacer. Vamos a caminar, vamos a correr. No, mira, me siento como un 30% menguado, diezmado. Entonces, alguien entendió alguna vez que el diezmo era la 10ª parte, pero insistimos, castizamente no significa eso. Significa una porción que la persona ha querido extraer. ¿De dónde habremos sacado que era necesariamente un 10%? En realidad no tengo la respuesta en este instante, pero fue lo que se hizo popular dentro del conocimiento religioso, pero que no tiene que ver, cuando ya uno revisa en el pacto eterno, no tiene que ver con una entrega generosa. 10% no es una entrega generosa. Y además por aquello también de que muchos de nosotros, pues no era mi caso, pero lo quiero generalizar para no puntualizar con alguien, muchos de nosotros lo dimos con dolor, dimos ese 10, o sea, no era una porción generosa, pero nos costó. y lo dábamos con lamentación, con tristeza. Y viera mi mente, viera mi memoria el caso de varias personas que en algún instante se acercaron, porque vamos a tocar un asunto que se dice que produce, utilizando un término poco vulgar, usa, ¿cómo dice? Que produce roncha, que produce escozor, que produce malestar. Voy a tocar un punto de esos hoy. Y es que, ahorita lo voy a mencionar, pero hay personas que se han acercado y han dicho, no, yo iba a esa congregación y ese pastor era medio abusivo, y ese pastor era como muy exigente, ese pastor era muy oportunista, ese pastor lo que enseñaba acerca de las finanzas era más por su provecho propio, personal, que el beneficio que quisiera él producir en la vida de los generosos. Entonces, pastor, yo llevaba ya mi diezmo, yo llevaba mi siembra ya, o sea, ten presente, era solo el 10% lo que la persona daba. Entonces yo llevaba mi 10% allá, pastor, pero, ay, pastor, ahora que ya sé que esto es conforme uno ha determinado en el corazón, entonces ya sé que no, eso no es una obligación. Y bueno, y entre ellos como que se lavan las manos y como que dice, wow, descansé. Bueno, eso es muy triste, es muy lamentable que hayan dado sin convicción, que hayan dado sin alegría, que hayan dado sin gozos, que hayan dado sin conocimiento, sin saber qué implica y de qué se trata eso. Entonces como que siente que se liberaron y dicen, no, menos mal que no llevé sino el 10%. Yo alguna vez pensé llevar algo más, pensé tener unas atenciones con ese pastor, con la junta directiva, pero menos mal que no, o sea, y disfrutan y se gozan porque no dieron más. Bueno, hacerlo de esa manera es porque la persona no se dio cuenta que ese dar es por un principio espiritual. Ahora, ¿a quién se lo damos? Por supuesto, claro, tú lo vas a llevar donde tú eres edificado, y aquí nos toca que hacer una diferencia. Hay dos ámbitos en los cuales la gente está siendo edificada. Hay gente que está siendo, entre comillas, edificada en el conocimiento de otros asuntos, porque no podemos decir que es el antiguo pacto. Si fuera el antiguo pacto, allá tendrían un tabernáculo levantado, tendrían un sacerdote oficiando en esas 3 áreas, que sería los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo,
y entonces tendríamos que tener un lugar donde estén criando los corderos para poderlos vender. Bueno, habría todo eso, pero no se está predicando el antiguo pacto. Lo que hay es una mezcla de mesianismo, hay una mezcla de misticismo, hay una mezcla de gentilismo, hay una mezcla de paganismo y hay una mezcla de todos los ismos. Es lo que está ahí en ese conocimiento. Como quiera, la gente o vaya, o por la gracia del Señor, la gente acude a una congregación donde hay ministros competentes del nuevo pacto. Sea que la gente vaya allá o vengan aquí, vengan a este, cuando digo aquí no es este sitio textualmente, digo es vengan aquí al conocimiento del pacto eterno. Debe de cumplirse la obediencia a estos principios de la generosidad, del dar y recibir, porque no corresponde o al antiguo pacto o al nuevo pacto. No, esto fue establecido como un principio eterno que rompe las fronteras y que permanece como verdad presente. O sea, Dios tiene un diseño generoso en el principio del dar y recibir. Insisto, y eso está por encima de la ley, está por encima del gobierno humano, está por encima de la gracia, está por encima, traspola absolutamente todas las esferas del conocimiento humano y de lo cronológico, y permanece en la realidad kairótica. O sea, Dios lo tiene de esa manera. De hecho, que cuando Abel da por una provocación que Dios mismo tiene allí con él, y ahí vamos a continuar en ese punto. Entonces, vamos a revisar allá en esa parte, cuando estos dos hombres, tanto Caín como Abel, se presentaron ante el Señor, y entonces cada uno de ellos dio. Y vamos a revisarlo, ya les vamos a decir. Dice que aquí ocurrió algo especial cuando estos dos hombres, Caín y Abel, estos dos hermanos, aquí ocurrió algo especial. Y vamos a ir a Génesis 4, por favor. Y ahí vamos a empalmar con lo que Dios nos ha venido enseñando. Pero tengamos presente, el dar no es solamente el pacto eterno. El dar pertenece absolutamente a todo el tiempo que Dios tiene al hombre aquí. Reproduciendo desde desktop U8S40E. Que Dios tiene al hombre aquí en la humanidad, corresponde absolutamente a todo. Por eso digo, traspola todos los tiempos, por supuesto. Entonces, dice aquí, por favor, vamos a mirar. Vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 1, y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí es muy importante que nosotros revisemos cuál era el oficio de estos hombres, para que podamos entender lo que a continuación viene en esta inspiración del dar y recibir. Entonces, resaltemos ahí esa parte cuando dice en este punto: y Abel fue pastor de ovejas, unos seres vivos, y Caín fue labrador de la tierra. Abel de animales, y en el caso de Caín de las plantas, los árboles. Y luego dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Él le trajo del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas
de lo más gordo de ellas. Bien, antes de ir a revisar ese punto, a lo que sigue, porque es la evaluación que el Señor hace, estamos hablando que en el pacto eterno se da de manera generosa. Además, es lo que Dios dispuso. Miremos, por favor. ¿De dónde trae entonces Caín la ofrenda que le presenta al Señor? De la tierra. Y vamos a ser sinceros, y yo voy a preguntar aquí a los asistentes de esta noble asamblea presencial, como también de la virtual, por favor, ¿quién dio con generosidad? Cuando tú y yo leemos que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y destaca, de lo más gordo de ellas. Por favor, ¿quién dio con más generosidad? Sinceramente. ¿Quién dio con más generosidad? ¿Quién? 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 ¿No me dices? Vaya. ¿Y allá? ¿Qué dicen ahí los que están en la virtualidad? ¿Quién dio más? Con generosidad, quiero decir. Porque es a lo que el Señor nos llama a nosotros a que evaluemos. Imagínense, si Dios demanda que nosotros, y Dios ama, y Dios nos tiene para que nosotros demos con generosidad, pregunto, aquí en este caso, Caín da del fruto de la tierra, y lo dije ahorita, ¿qué da la tierra? Plantas, árboles, alimento, y Caín da del fruto de la tierra. Abel da del fruto de los primogénitos de sus ovejas, y además se da la tarea de seleccionar lo más gordo. Cuando hablamos de lo más gordo para nosotros acá es un asunto negativo, ¿cierto? Ese animal está obeso, esa persona está obesa, pero en ese tiempo allá, perdónenme por favor, tenemos que revisar, o sea, cuando ya tú has visto la película toda, pues tú te das cuenta dónde resaltan los puntos, pero aquí lo más gordo es el equivalente al tipo de animal que cuando se establecería entonces el sacrificio de los animales en el tabernáculo, el tipo de animal sano que se traía era un animal gordo, un animal selecto, un animal bien elegido, un animal bien pesado, bien alimentado. Y Dios se agradaba por completo de ese tipo de ofrenda, viniendo más adelante después de Caín y Abel, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos han respondido allí? ¿Quién dio más generosamente? En el sentido generoso, ¿quién dio? ¿Caín o Abel? A ver si mi esposita estás leyendo ahí algún reporte. ¿No? Bueno. Solo el pastor Carlos Hermán, pastor evangelista, destaca que Abel, porque, nos escribe, porque destaca que de lo más gordo, no sé qué más dijo ahí, o que dio de lo más gordo, creo que es lo que él nos quiere decir. Sí, correcto, amado pastor Carlos Hermán, claro que sí. Pero fíjense, si detallamos un poco más, antes de que miremos el visto bueno del Padre Celestial. Entonces, reitero, ahí dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. O sea, ambos dieron. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ambos dieron. Pero uno dio con generosidad y otro dio, ¿cómo se dice? Reteniendo, ¿cómo se dice? Cuando le dan a uno aquí. Tacañería. Sí, pues sí, pero no quería utilizar ese término. Bueno, con tacañería, con mezquindad. Entonces uno dio con generosidad, con liberalidad, y el otro dio con mezquindad. ¿Quién dio con mezquindad? Caín. Este es la típica persona, el típico hijo de Dios o el típico hombre o mujer que
lleva su primicia al lugar donde se congrega. Y escúchenme por favor, o sea, voy a tocar un asunto delicado, porque no importa si la gente va, es decir, hay personas que no entienden lo que estamos enseñando, el lenguaje que nosotros utilizamos, entonces prefieren ir a aquellas congregaciones, ¿cierto? No puedo decir que esas son menos que aquellas, no, en ninguna forma, para nada. La gente va y se congrega allá con el otro conocimiento. Bueno, ese principio también aplica para allá. Nosotros traemos este principio como un sano hábito desde que teníamos el conocimiento no iluminado, no revelado, en fin, con el entendimiento cerrado, pero lo practicamos desde allá. Y hoy día lo practicamos con más entendimiento, con más conocimiento y evidentemente con mayor liberalidad. Entonces, no es que es un asunto solamente para los que estamos en el pacto eterno, no, es para los amados que van a otra congregación, es para todos porque es principio divino, que traspola absolutamente todo, ya lo expliqué. Entonces, pero se da esa situación, escúchenme por favor, sea que la gente vaya a ese conocimiento que no es del pacto eterno, o sea que la gente asista a este conocimiento del pacto eterno, todavía están estos dos tipos de personas. El que da regañadientes, el que quisiera como llegar a un sitio donde le digan, no se preocupe, aquí no tiene nada que dar. Tranquilo, llévese sus recursos materiales, su dinero, para la bodega de su casa, almacénelo allá, no lo comparta con nadie, coja su dinero y gásteselo usted, no sé, trágueselo, déselo a los pobres, déselo a los huérfanos, déselo a una casa de beneficencia. O sea, hay gente que espera que le digan eso, no sabiendo que se están haciendo un daño gravísimo, gravísimo. Hago un paréntesis. Entonces alguien dice, pero ¿cómo Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón? Claro, yo sé que Pablo lo dice. Hay gente que se centra solamente en ese punto y no lee el contexto. Pablo dice cada uno dé como propuso después de haber utilizado el contexto de dar generosamente. Porque el que escasamente da, escasamente recibe. Y el que da en una medida buena recibe. Y el que da en una medida apretada recibe. Y el que da en una medida remecida, en una medida remecida recibe. Y el que da abundantemente, en una medida abundante recibe. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero él dice eso después de haber explicado, después de haber dado una enseñanza. Aquí yo lo dije en 2 minutos a manera de paréntesis. Claro, ese aspecto que Pablo utiliza, cada uno de como propuso en su corazón, sí, lo dice él, pero después de haber él dicho las distintas formas que existen de recibir, porque hay distintas formas de dar. Nadie que dé escasamente va a recibir de una manera remecida. Y nadie que dé de manera remecida va a recibir de una forma abundante. Quien da escaso, escaso recibe. Ahora, y quien no da, esto es loco, hay gente que no da y quiere recibir, es algo así como que me voy a ganar la lotería, ¿verdad? ¿Y cuántos quintos de lotería se compró? Ninguno, pero me la va a ganar. Es loco, eso nunca ha pasado y nunca va a pasar. Entonces, si tú quieres recibir, pues tienes que dar. Tienes que dar. Y para recibir tienes que elegir qué quieres tú recibir para que eso mismo des. ¿Quieres recibir amor? Debes dar amor. ¿Quieres recibir compañía, servicio, solidaridad, atención? Pues debes dar compañía, servicio, solidaridad, atención. ¿Quieres recibir oportunidades? Es que nos falta tema, el que tú quieres. En Isaías dice que Dios tiene puertas abiertas, y puertas abiertas son oportunidades dispuestas para los generosos. Y el que piensa en generosidades, pues generosamente va a recibir también.
Nadie que piense de manera mezquina va a recibir generosidades, ¿no? Si yo todo el tiempo pienso en inventariar, en guardar, en reservar, en no compartir, en no dar, pues ¿qué voy a recibir entonces? Exactamente lo mismo. Mezquindad, voy a un lugar y no sé, pasan cosas extrañas, ¿verdad? Voy a un sitio y resulta que repartieron la cena para toda la gente y tú llegaste y te tocó fue la merienda, la sobremesa, ¿cierto? Ay, pero tú viste que sirvieron la mesa para todos. Oye, ¿qué pasó? Ay, hermano, mira que es que justo llegaste cuando se raspó la olla, no quedó sino esta guapanelita con este pan. Y eso es un mal momento que a uno le toca vivir. Pero hay gente que llegan a otro lugar y hay gente que está a punto de irse, supongamos, van de viaje, no sé, van a salir. Y tú llegaste, pero como tú tienes una mentalidad generosa, aparte de que no llegaste con las manos vacías, porque el generoso tiene eso como un hábito, no llega con las manos vacías donde va a estar. Y justo cuando llegas la gente se va a ir de salida al mercado, de viaje, no sé, pero se quedan con tal de atenderte y te atienden como un auténtico rey. Y si se van te dejan la casa a la orden, Dios mío. Nosotros, es increíble, aquí al frente tenemos una familia con quienes hemos compartido poco. Y en una ocasión llegamos a nuestra casa, no había energía, hubo una confusión, no se pagó a tiempo la energía, nos cortaron el servicio de energía y pues teníamos el temor, la prevención, porque las cosas de la nevera se nos podían dañar. No sabíamos qué hacer y yo, bueno, por recursividad, fui al frente de unas vecinas y les dije, ¿será que nos permiten guardar, por favor, por lo menos las cosas congeladas en la nevera? Y les explicamos qué había pasado. Y de una manera tan, Dios mío, que uno queda asombrado, uno queda aterrado. Las vecinas, una de ellas, la señora Leida, me dijo, señor Johnson, disponga de esta casa, tranquilo. Yo voy a salir, tenga las llaves. Y me explicó, aquí usted abre de esta manera, aquí abre de esta forma, no sé qué. Allá afuera tengo una nevera extra, voy a desocupársela. Utilice toda la nevera, señor Johnson. Venga con su esposa, prepare el almuerzo aquí. Si necesitan quedarse aquí toda la tarde, bien pueda, por favor, disponga de la casa. Increíble, yo quedaba así boquiabierto. Y esa amabilidad, ese servicio, ¿por qué será? Ahora, no queremos ponernos como ejemplo, en ninguna forma. El ejemplo suficiente es el principio de Dios aplicado. Y cómo esto lleva a una dimensión mayor de expresión de la generosidad de Dios a través de nosotros, cuando se hace de forma ordenada, consistente, permanente, sin negociarlo jamás, bajo ninguna circunstancia. Entonces, continuando ahí en ese punto para que podamos mirar cómo esto es una realidad y que está vigente en este momento. Todavía los que dan como Caín están ahí y los que dan como Abel, bendito Dios, están ahí, por fortuna. Diligentes, comprometidos, con libertad, sin temor alguno. Entonces, resaltemos ahí, por favor, otra vez. Abel, dice, Caín trajo, entonces, Caín trajo también, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. El fruto de la tierra, amados, no es lo mismo dar del fruto de la tierra que dar del trabajo que Abel hacía, porque lo que hacía Abel era pastorear las ovejas. Y eso implicaba muchísimas cosas. Tiene más trabajo pastorear las ovejas, animales vivos y animales que tienen ciertas dificultades. Cuando uno ha leído, uno encuentra que las ovejitas son un poco ciegas, que las ovejitas son confiadas, que las ovejitas son mansas, por supuesto que sí, y además pues que ellas tienen que estar en cierto clima especial, hay que darle cierto alimento especial. O sea, la demanda de esfuerzo del trabajo que Abel, como pastor de ovejas, tenía que hacer, era mayor que la demanda de esfuerzo que Caín tenía que hacer. Él simplemente sembraba y estaba pendiente
removía el terreno para que no venga lo que tenemos hoy día, la hormiga arriera, y se nos lleve entonces el fruto, se nos lleven las plantas, y cosas así que amenazaban la cosecha en algún instante, ¿cierto? Bueno, de allí es de donde Caín lo que hace es que se agacha, saca el retoño de la tierra, lo mete en un costal, traído a este tiempo por decirlo, en esa época. ¿En qué lo habrá metido? ¿Qué sé yo, verdad? Lo amarra con algo. O sea, imagínate tú, yo no sé, Dios mío, imagínate tú, Caín presentándole al Señor una ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra, porque era labrador. Y entonces se le presenta al Señor. Es que lo voy a decir, Dios mío, y me das como piedra. Entonces, este hombre, ¿qué le pasa? Pues me da como chispa. Entonces, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué tan sencillo, qué tan fácil? Coge unos manojos de cebolla, que es lo que la tierra da. Coge unos manojos de cilantro, coge unos manojos de lechuga, coge un pedazo de yuca, coge no sé, unas porciones de plátano, de lo que la tierra da, lo mete ahí y va y se lo presenta al Señor. Mira, ahí te doy. Pero miremos a Abel. Abel trae también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Abel va y selecciona de entre los animales. Y de lo mejor de los animales que a él le ha costado trasnocho, madrugones, amanecidas, darle de comer, porque eso incluso la gente que aprecia a sus animales les ha tocado eso. O comen ellos o comen los animales. Y como ellos lo tienen ahí como una inversión, entonces hay que cuidar esa inversión. Mañana comeremos nosotros, dice el ganadero, por decirlo así, mañana comeremos nosotros con la ganancia de venta que estos animales nos dejen. Mañana nos alimentaremos mejor, pero tenemos que cuidar los animales. Démosle a los animales primero. Y mañana comeremos nosotros del beneficio de los mismos animales, pero no dejemos que por estar mal alimentados les dé una enfermedad, porque hay una pérdida total. Estos días el Señor, que nos trae el queso y nos trae a veces los huevos y nos trae también, a veces le compramos pollo, nos comentaba que dejó los animalitos encerrados y vino el calor, no sé, no recuerdo cómo es que le llaman a eso, el no sé qué del calor, y perdió 250 gallinas. La pérdida fue grandísima. Él había pedido prestado a unas personas y quedó endeudado y quedó sin la materia prima. Entonces, si no se cuida el animal puede enfermar y hay una pérdida completa. ¿Cuánto sacrificio no habrá tenido Abel? Y en ese momento que le está presentando la ofrenda, porque insisto, él selecciona y coge los animales y entonces los aparta y dice, este tiene buen peso, está saludable, aparte de que está gordo, le voy a entregar esta ofrenda al Señor. Entonces veamos, aquí está Caín con su ofrenda, que es de la tierra, plantas, seguramente unas frutas, y aquí está la ofrenda de Abel, animales seleccionados, gordo. Viene la pregunta, ¿quién dio con una actitud generosa, libre, con una actitud correcta al Señor, al Dios que le dio la vida a estos dos hombres, al Dios que estableció propósito eterno y santo con estos dos hombres? ¿Quién dio? En la actitud correcta y en la forma correcta. Y tendríamos que decir también, ¿quién dio mejor y además dio más? ¿Quién dio mejor primero que todo y además más? ¿Quién? ¿Caín o Abel? Por supuesto Abel. Entonces
Ahora los vamos a ver con el momento en que ellos se presentan. Y observemos esto, por favor. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, punto seguido. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Dos aspectos. ¿Qué miró Dios en Abel? La actitud de cómo dio. O sea, le miró el corazón. ¿Qué miró Dios en Abel? El corazón. Y dice que cuando Dios le mira el corazón a Abel, entonces el Señor aprobó. El Señor dio el visto bueno, porque dice que lo miró con agrado. Y miró con agrado a Abel, al individuo, a la persona. Al corazón lo miró el Señor. Y Dios miró el corazón, y lo que encuentra en el corazón de Abel es una actitud generosa, de desprendimiento, de justicia, de amor, de generosidad, de libertad. Y entonces le entrega esa ofrenda al Señor. Y Dios se agrada no solo de la actitud de Abel, sino que se agrada de lo que le está colocando al Señor frente. Amados, ¿se va a comer el Señor para su propia subsistencia a sus animales? Por supuesto que no. Porque Dios no es terrenal. Dios es supra, extra, fuera de los límites de esta tierra y de todo lo que se pueda concebir humano, terrenal y natural. Pero es el acto de ese principio del dar y recibir. ¿Cómo lo hace Abel? Selecciona lo mejor de él. Y eso habla de la concepción o del concepto que Abel tenía acerca de Dios. En la forma en que él estaba dando con liberalidad, con libertad, lo que él estaba haciendo era un reconocimiento supremo al dador de vida, al Señor Dios Todopoderoso, al Dios eterno que tenía con vida y lo tenía de pie, a él ahí, a Abel. No había nada, o sea, la ofrenda hablaba de lo que para Abel significaba Dios. La ofrenda hablaba de eso. Porque estaba dando de lo mejor que él podía dar. Esto nos tiene que llevar a hacer un paréntesis y a tener una claridad. Cuando tú y yo damos primero al Señor, ¿cómo lo hacemos? Por eso insisto, yo por recomendación, con mucho respeto, por recomendación le digo a la gente, rompe con el esquema, el paradigma del 10%, porque eso era legalista. Rompe, supera eso. Encarámate al 11%, o sea, un porcentaje que realmente implique una generosidad. Y es al menos para empezar. Pero de la misma forma que nosotros no le damos con generosidad al Señor, hacemos eso mismo con nuestros hermanos, nuestros papás, nuestra esposa, el esposo, nuestros hijos. No hay nada más terrible. Bueno, Dios mío, nosotros lo vivimos, sobre todo yo lo viví. No hay nada más terrible que llegar a un supermercado, llegar a un lugar y que los hijos se antojen de algo y papá, ¿me puedo comer esto? Papá, me encantaría llevar esto como merienda para el colegio y uno responderle y decir, no, eso es muy caro. Tú no necesitas eso. Y uno castrarle la oportunidad de que ese hijo se complazca con algo que él quiere comerse o que él quiere llevar al colegio, al barrio, al sitio, en fin. Que no sea todo el tiempo, que sea algunas veces, pero todo el tiempo les decimos no, no, no tengo, no hay, no alcanza, no se puede, no podemos. Entonces, la idea que ellos tienen en su mente es, no lo merecemos.
Dios es malo con nosotros. Todo el mundo tiene, nosotros no. Todo el mundo puede, nosotros no. Y eso pertenece a una mentalidad tan pobre, tan mezquina, a una mentalidad miserable. ¿Por qué? Porque desconfiamos primero de Dios. Segundo, desconfiamos de lo que nosotros podemos hacer. Ignoramos y no creemos que Dios potencia nuestras fuerzas, que Dios potencia nuestra capacidad productiva. Que cuando el talento nuestro se articula con el don inefable, eso trae a existencia una expresión de la vida de Dios de manera incalculable. Porque siempre queremos hacerlo de acuerdo con nuestra capacidad, de acuerdo con mi talento. Y ahí tenemos unas grandes limitaciones. Pero cuando el talento se une con el don, lo que eso produce es incontenible y no se puede controlar bajo ninguna circunstancia. Pero tememos llegar a ese punto. Insisto, ¿por qué decimos no tengo, no puedo, no es ahora, no lo merezco, no nos corresponde? Porque estoy basándome en lo que yo pueda hacer, no en lo que Dios puede hacer y ya hizo, además. No estoy contando con el acto de la fe que Dios ha impartido en la vida de nosotros. Tiene que ver con eso. Y de esa manera nosotros, insisto, nos invalidamos para expresar primero a Dios, para expresarnos a nosotros mismos cuando damos, que realmente podemos dar lo mejor, que Dios merece lo mejor, que nuestros hijos merecen lo mejor, que nuestra esposa merece lo mejor, que nuestra mamá merece lo mejor, nuestro papá, nuestros hermanos, hermanos biológicos, hermanos en la fe, merecen lo mejor. Es terrible invitar a una persona a la casa y restringirlo. De la alacena, vea, mejor dicho, solo estas 3 cositas, pastor, de la alacena. La nevera no la abra, pastor, porque es que eso es de nuestro hijo, de nuestro hermano, de fulano, o eso es para esta semana y le damos a usted no nos alcanza, supongamos. No, en ese cuarto no, pastor, porque es que usted se va y tenemos que lavar ese cuarto y tenemos que lavar los tendidos. No nos deje tanto trabajo. ¿Qué es en el sofá de la casa? Es tan terrible que a uno lo atiendan así. ¿Qué hemos hecho? ¿O qué no estamos haciendo? Que llegamos a un lugar y nos atienden con restricción. Que al otro hermano o a la persona le cuesta invitarlo a uno a un almuerzo. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Por qué nos va de esa manera? Ahora, una cosa es que sea un trato para el carácter de nosotros, pero otra vaina es que eso sea un asunto constante, continuo, todo el tiempo así. Contábamos ahora 8 días con la pastora Adriana y su hijo Adriel, que habían venido en la presencialidad, después de que terminamos acá, que nos quedamos hablando siempre o otro poquito más. Pero contábamos que esas cosas en un momento cualquiera las habíamos vivido. ¿Por qué todo tan restringido? Y les decíamos a ellos que años atrás, hace 30 y tantos años atrás, 30 años atrás, yo lloraba en la casa de mi suegra, que era donde estábamos viviendo mi esposa y yo, en un cuarto. Esa era nuestra casa. La casa era toda, pero lo nuestro era el sitio donde nos dábamos cita, que era en el cuarto. Realmente ese era nuestro sitio de hogar. Pero yo lloraba ahí, de rodillas, sentado, y le decía al Señor: Dios mío, ¿hasta cuándo esta estrechez? ¿Hasta cuándo esta limitación? No tenemos, no podemos, teníamos nuestro apartaestudio y no podíamos irnos, aunque ya lo habían desocupado, pero no podíamos irnos, porque no teníamos dinero para trastearnos, no teníamos el dinero para llegar a cubrir el mercado, ya nosotros completamente solos. Y aparte de eso, que cuando llegamos nos dimos cuenta
que debíamos un año de administración. Habíamos colaborado con una familia para que se quedaran allí algunos meses y se salieron quedando un año por unas dificultades muy fuertes que tenían. Pero cuando nos fuimos a pasar debíamos un año de administración. Bueno, pero yo lloraba en esa época. Me demoré unos meses en pagar esa administración, casi no nos dejan entrar. Bueno, mucha dificultad. Yo decía, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No podemos malhabituarnos a que todo el tiempo tiene que ser así. O sea, ¿habrá un proceso de trato del carácter de nosotros? Claro, por supuesto que sí. Pero eso no lo podemos tomar como una estación definitiva. Tiene que ser una temporada, no una estación. Las temporadas son, ya lo dice el nombre, son temporales. Mi amado Carlos Hermán, el evangelista, sabe de eso. Y lo decíamos en esa época, pastor, esto pasará, no te preocupes, esto pasará. Dios tiene para ustedes un mejor tiempo cronológico establecido en el kairos de Él. No se malacostumbren, pero sean fieles, hagan lo que tengan que hacer, manténganse unidos, oren juntos, van a salir de esta situación. Y así con todos los que lo han pasado, porque por ahí Dios nos permitió pasar. Claro, hay un tiempo en el que el carácter tiene que ser tratado, en el que Cristo debe ser formado en nosotros a través de esas circunstancias adversas, difíciles. Pero no podemos tomarlo como una estación definitiva. Aquí llegué y aquí me voy a quedar. Pelado, rechazado, enfermo, sin oportunidades, sin puertas abiertas, sin gracia con la gente. Ya, y lo único que falta entonces es como que venga a ver la lápida, escribo yo mismo el epitafio y venga, yo pongo aquí de una vez porque ya me enterré, como que se acabó. No, olvídate, así no es. Así no es. Ah, ¿nos sentimos así en algún momento? Sí, claro, pero fue temporal. Y aprendimos cosas valiosísimas en ese tiempo, porque esos momentos son muy valiosos, porque son momentos de formación, son momentos de amonestación de Dios en la vida de nosotros, son momentos de exhortación, pero también son momentos de consolación y momentos de edificación. ¿Qué Dios nos quiere enseñar en esos instantes? Amados, entonces, continuando ahí y habiendo hecho este análisis sencillo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. En conclusión, la ofrenda que trae Caín es una ofrenda que no tiene mayor esfuerzo, es una ofrenda que no es generosa, es una ofrenda del fruto de la tierra. Condorito iba a visitar a Yayita y cogía del jardín de la suegra, de la mamá de Yayita, las flores y se las entregaba. No, pues tan fácil. Del mismo antejardín. Se agachaba, Yayita abría la puerta y él le entregaba las flores. Y Yayita derretida. ¡Ay, tan lindo! ¿Y qué le costó al condorito? Nada, no le costó nada. Este era el tipo de ofrenda que Caín le estaba ofreciendo al Señor. ¿Ya? Fue al patio de la casa. Está listo, desyerbó lo que cupo ahí en ese balde, qué sé yo, en ese lugar. Y fue y se lo puso al Señor. Abel, wow, Abel trajo de los primogénitos de los animales. Lo reservó, lo guardó, lo alimentó, los primogénitos, y gordo, o sea, gordo, saludable, porque eran los primogénitos de los animales, y se los presentó al Señor. Entonces, para ir terminando, no puedo avanzar más, para ir terminando, y mira al Señor, observa al Señor, discierne la intención del corazón de Abel, y Dios lo hace con aprobación, con agrado. Tanto el corazón de Abel como la ofrenda que él está entregando. Algo así como un escáner celestial. Y entonces el Señor dice, corazón Abel, ¡wow! ¡Qué bondad!
qué liberalidad y qué libertad. Qué hermoso lo que ha hecho Abel. Y mira la ofrenda y el Señor dice, qué ofrenda tan agradable. Una ofrenda saludable, generosa. Abel, me agradas. Coma, punto y coma. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado. Dios le hace el escáner a Caín y le mira al corazón y Dios dice, este hijo está envenenado. Este hijo es un mezquino. Este hijo dio algo que no le costó ningún esfuerzo. Lo que se encontró por ahí. Aquello donde los animales llegan y hacen sus necesidades. Me trajo del fruto de la tierra. Porque de la abundancia del corazón, o aquí más bien, la abundancia del corazón, habla lo que nosotros damos. Un corazón mezquino con los padres, ¿qué da? Mezquindad. Un corazón mezquino con la esposa, ¿qué da? Miren, hasta hacen chistes. Hasta hacen chistes. Que el esposo le dijo a la esposa, hoy te voy a invitar a almorzar afuera. Y sacó el comedor para el patio. Porque le cuesta llevarla a un restaurante. Y si la esposa se antoja de algo bonito, tú sí eres muy caprichosa, pareces una niña. Ve y pídele a tus papás. Y así. ¿Y qué decir de los hijos? Ya lo dije ahorita, ¿verdad? Quiero esto, papá, me gustaría comerme esto. Y todo el tiempo nosotros, no puede ser así. Hay que trabajar en nuestro corazón, porque la pobreza no es social, la pobreza es mental. Y la generosidad y la libertad para dar, también. Eso no corresponde a si gano mucho dinero, eso es un asunto mental. La prosperidad empieza acá, pero la tacañería también empieza acá. La generosidad empieza acá, la prosperidad empieza acá. Y nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios, por supuesto, a vivir en prosperidad. Pero esto se aprende conociendo y aplicando estos principios generosos del dar y recibir. Para cerrar, increíble. No miró con agrado, versículo 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda que Caín presentó. Pero los dos dieron. Pero dieron de forma muy distinta en relación con la actitud. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta que el Señor, ¿por qué te has ensañado? O sea, se ensoberbeció, se llenó de cólera, de rabia. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué Dios enaltece a Abel? Ahí está la respuesta. Porque hizo lo correcto, porque hizo bien. Porque este interrogante que Dios le hace a Caín es la respuesta de por qué Dios se ha... Es un asunto que uno define en el corazón. Si tú y yo hacemos lo correcto, Dios ya dispuso. Porque es como una fórmula, no sé cómo decir, una fórmula matemática, es una fórmula de unos códigos celestiales, por supuesto, que el Señor tiene. Lo que ustedes y yo hemos visto, que cuando tú estás buscando algo, por decir, buscas unos electrodomésticos, y eso queda como encriptado, eso recibe un nombre, y entonces te empieza a llegar información de eso mismo. ¿Por qué? Porque eso está encriptado en códigos en internet. Eso es algoritmo.
los algoritmos. Entonces se cruzan. Bueno, Dios tiene unos algoritmos celestiales, divinos, espirituales. ¿Cuál es ese? Estoy diciendo de una forma sencilla. Yo doy. Ese algoritmo celestial, ¿qué hace? Hace que yo reciba. Vamos a ampliar el algoritmo para cerrar. Yo doy con alegría. Entonces el algoritmo se amplía. Ahora yo recibo también con alegría. Porque quedo impactado con lo que estoy recibiendo. Vamos a ampliar el algoritmo. Yo doy con alegría y con generosidad. Ese algoritmo divino me va a retribuir en recibir con alegría y también con generosidad. Pero el algoritmo no va a registrar. Yo doy escaso, con tristeza, y voy a recibir porque el algoritmo me va a devolver con alegría y con abundancia. No rima. No se va a encontrar jamás ese algoritmo divino contigo, con nosotros. No se va a encontrar jamás. Por eso pasa lo que pasa. Dios nos llama para que nosotros demos en esa medida que dio Abel. Y Abel tuvo que haber aprendido esto de sus padres, muy seguramente. Y Caín también, solo que Caín, como Dios le dijo, si hicieres el bien, serás enaltecido. Y si no lo hicieres, pues el error o el pecado está a la puerta. Con todo esto, querido Caín, a ti será su deseo, o sea, lo que hayamos resuelto. Nosotros somos gobernados por lo que resolvemos en nuestro corazón. Si yo resuelvo generosidad, yo tengo un gobierno y un señorío de esa generosidad. Si yo resuelvo tacañería, si yo resuelvo mezquindad, seré gobernado por esa tacañería y esa mezquindad. Si lo pongo de otra manera, si yo resuelvo discusión, pleito, contienda, seré gobernado por ese pensamiento de discusión, pleito, contienda. Si yo resuelvo en mi corazón paz, justicia, generosidad, alegría, armonía, ser pacifista, seré señoreado y gobernado por esa actitud. No será al contrario, jamás. La invitación es a que lo hagamos como a Dios le agrada. Lo acabamos de leer y lo acabamos de revisar. Sabiduría, gracia de Dios con ustedes para proceder acorde a los códigos de justicia de Dios, el algoritmo de Dios, que lo hagamos de esa manera. Bendecidos, guardados en el Señor, prosperados siempre en Él. Nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor en Embajadores de Reino, 7:30 de la noche. Y luego estaremos también el próximo domingo, ya miraremos si estamos acá en Pérez Alto o estaremos en Pereira. Y si estamos en Pereira, pues enviaremos un comunicado para mirar si alguien quiere que hagamos la transmisión desde la casa de alguno de ustedes allí en la ciudad de Pereira. Y si no, pues lo haremos desde acá, Pérez Alto, y esperando que ustedes vengan y hagan la presencialidad si están por acá, cerca por supuesto. Un abrazo fuerte, bendecidos, guardados en el Señor.